¿Se me escucha? Sí, se te escucha. Sí, vale. Tenemos muy buenos días, licenciados compañeros. Nosotros, bueno, vamos a pasar ahorita a explicarles sobre los contratos y la ley del impuesto sobre la renta aplicada a El Salvador. Primeramente, para entender esto, hay que definir qué es un contrato. Pues es un acuerdo oral y escrito para que se puedan realizar o puedan tenerse obligaciones y cumplimientos exigidos. Este acuerdo es de carácter privado y para que tenga validez debe primero existir un consentimiento por ambas partes que tengan la capacidad de contratar, o sea, excepto los que la ley declara incapaz, y la ley declara incapaz a las personas dementes, a los sordos que no pueden darse a entender y a menores de edad. Otro requisito para la validez, que sea una cosa cierta, que forme obligación, no vamos a poner algo inventado, qué sé yo, que me va a suministrar las estrellas, por ejemplo. Entonces, que sea una cosa que sea cierta y que se pueda realizar, ¿verdad? Y también otra que sea una causa lícita, no como aparece ahí en la imagen, ¿verdad? Para las cuestiones de nulidad, esto sí explicando así, solo para que se entienda como una introducción, es nulo todo contrato o acto que a falta de algunos de los requisitos que mencioné anteriormente, que para prescribir el valor del mismo contrato según la especie y calidad de las partes. Lógicamente debe cumplir el contrato ciertos requisitos y de lo contrario cae en nulidad. Esta nulidad puede ser declarada por un juez en caso de ser absoluta o en caso de que sea algo que está fuera de lo existencial. Relativa cuando una de las partes, por ejemplo, quien hace el contrato no tenga la capacidad para hacerlo. Ahora ya vamos entrando en materia. Vamos a ver los contratos mercantiles. Un contrato mercantil es un acto o negocio voluntario, pues su objeto son los actos de comercio. Los contratos mercantiles están regulados en el Código de Comercio y vemos que en el artículo 1316 del Código Civil nos menciona, que para ser declarado un contrato mercantil debe ser en función de las condiciones. Por ejemplo, si las personas son comerciantes o no, en función del objeto, esto establece que la persona que se dedica a esto tenga un establecimiento, tienda o almacén, y lógicamente para ser declarado mercantil debe ser con ánimo de lucro. Estos tipos de contratos mercantiles hay de distintas clases. Solo mencionaré las más importantes, digamos así, o las más comunes. Por ejemplo, la unilateral, que se refiere a que una de las partes tiene que dar, o sea, pero solamente una, o sea, como un contrato entre dos personas. El unilateral, como les decía, una persona tiene que dar, pero el otro no, o sea, o no está obligado. Y el bilateral sí, ambas partes están ahí como un intercambio o una obligación mutua. Y el oneroso, que se basa como, por decir algo, tiene que haber un sacrificio mutuo, por ejemplo, con la compraventa, o sea, yo me sacrifico, por ejemplo, vendiendo un bien y la otra persona se sacrifica pagándome por ese bien. Ahora vamos entrando al contrato de la compraventa. Este de compraventa es un contrato bilateral por las razones que recién les mencionaba. En este tipo de contrato, una de las partes está obligada a dar una cosa y otra a pagarla en dinero. Ahí están las características que les estaba comentando, y esto nos habla el artículo 1616 del Código Civil. Ahora bien, vamos a ver las modalidades que tiene uno de estos tipos de contratos de compraventa. Está la de inmuebles. Bueno, hay varias, pero más que todo de las primeras tres les voy a hablar un poquito. Acerca de los inmuebles, como les decía, compraventa mercantil de inmuebles,
En este tipo de contrato puede sonar que no sea mercantil, pero sí lo es porque nos habla también en la ley acerca de las compañías notificadoras que están como en este rubro. Otra modalidad es compraventa de cosas que se acostumbra a gustar. Un ejemplo pudiese ser, yo no puedo hacer una compraventa por algo que yo no he probado. Por decir algo, imagínense que quiera comprar, que mi empresa se dedica a comprar un vino. O sea, lógicamente tiene que haber como una prueba y que me guste para yo poder hacer la compraventa. Y la compraventa a prueba, que generalmente, o sea, no puedo comprar algo que yo no lo he probado. Imagínense, yo vaya a comprar un vehículo y ni siquiera sé que enciende. Entonces, tiene que haber una prueba para poder realizar este tipo de contrato. Ahora bien, vamos a ver algunas de las características generales y características legales. Un contrato de compra-venta de inmuebles generalmente tiene un plazo para retractarse, que son de 2 meses. Los impuestos de la misma corren a cargo del vendedor, a menos que sea pacto contrario. El testimonio de la escritura y en el despacho contable o el bufete jurídico, perdón, corren por el comprador, y el vendedor es el obligado a entregar lo que se reza en el contrato, pues en él establece también el precio a pagarse, el lugar y el tiempo, pero lógicamente de eso tiene que haber un acuerdo previo. Ahora, en característica legal para este tipo de contrato, debe contener ciertas características como lo son información del comprador, número de matrícula de comercio del inmueble, la dirección en donde está situado el inmueble, la extensión superficial en metros cuadrados, también los linderos. Esto se puede decir lo que colinda al norte, al oriente, al poniente y al sur, el precio de venta y información también del vendedor y la firma de ambos. Ahora bien, aquí les voy a explicar más o menos una línea de cuáles son los pasos o procedimientos para realizar este tipo de contrato. Primeramente, se debe de medir el terreno para obtener la descripción técnica. Este paso se omite solamente cuando la venta sea total. De lo contrario, que si se va a hacer, ¿cómo se llama? Se me dio el nombre. Pero como que se divide en partes, ahí sí tiene que medirse el terreno para que el topógrafo nos dé como una... Hay unas proindivisiones donde el terreno se va dividido en varias partes. Ajá, dice segregar el inmueble, es la palabra. El punto acá es que cuando vos compras un terreno, el comprador está obligado a pagar un impuesto y el vendedor a pagar otro. El vendedor paga el impuesto sobre la renta a la ganancia de capital y el comprador paga el impuesto a la primera matrícula, podemos decirle así, porque pagas un impuesto para que te matriculen, para que puedas matricular en el CNR, que es el terreno. Aquí hay que tener cuidado porque cuando nosotros estamos comprando un terreno o una casa, un bien inmueble, hay que estar seguro de que el bien inmueble está libre de todo gravamen, primero. Y lo segundo es de que la persona que te está vendiendo el terreno o la casa esté solvente con el Ministerio de Hacienda, porque si no tienes solvencia el Ministerio de Hacienda, no vas a poder matricular el terreno y es donde se dan ciertos inconvenientes. Ahora, lo otro es que cuando tú vas a comprar un terreno, hay un perito evaluador, ya sea de un banco, de una institución financiera, y en el caso de las personas naturales cuando compran sus casas, un perito del Fondo Social para la Vivienda. Ahora, si lo que estás haciendo es un negocio entre una empresa y otra, vos tenés que contratar un perito evaluador, uno de la superintendencia del sistema financiero o un perito evaluador independiente. Pero cualquier valúo que te dé un perito evaluador independiente siempre normalmente va a estar por encima del valúo que te dé el perito evaluador de un banco. Lo más recomendable es que te busques un perito evaluador de un banco, como si el terreno lo vas a financiar con deuda bancaria. Muchas gracias por la aclaración. Entonces, de esto mismo, también se puede hacer compraventa entre personas naturales y jurídicas. Para lo jurídico se hace por su representante legal. Compraventa de inmueble es para hacer el
constar la transferencia de dominio y derecho de propiedad. Entonces, luego para esto se sacan datos y se investiga matrícula en la CNR. Esto ya lo hacen los abogados, van a CNR a ver si hay alguna cuestión que no esté bien para poderse solventar o para tomar decisiones, ¿verdad? Luego que todo esto pasa y está bien, se obtienen los datos de los contratantes y se elabora el contrato. Para esto se elabora lo que ya les había mencionado en la diapositiva anterior y obtenemos las firmas del comprador y del vendedor. Gracias. Luego este documento es firmado y sellado por el notario. Muchas gracias. Y el notario extiende un testimonio de escritura. Este testimonio de escritura después tiene que registrarse. Tengo que registrar este contrato y obtener la constancia de inscripción. Y esto se anota en el protocolo. Vaya, para esto último, el abogado el notario, al extender esta escritura o testimonio de escritura, tiene que llevarla al CNR porque ahí se le debe hacer se le debe cambiar el número de matrícula a su número propietario y toda esta ¿cómo se llama? Testimonio debe anotarse en hojas de protocolo. ¿Qué son las hojas de protocolo? Las hojas de protocolos es un papel especial que es extendido por la Corte Suprema de Justicia a todos los notarios. Esto se hace para que en estas hojas ahí elaborar actos, contratos, poderes, compraventas y constitución de sociedades. Pero fíjate que la matrícula solo se cambia cuando has comprado una parte de una matrícula en específico. Cuando has comprado la totalidad, no cambia la matrícula, cambia el dueño de la matrícula. Pero eso sería como para segregar. Solo cuando has comprado una parte, si compraste medio terreno de una matrícula X, te van a dar otra matrícula. De lo contrario, va a ser la misma. Será la misma. Vaya, en cuestiones de esto, de los hojas de protocolo, como les decía, ahí se deben de elaborar estos actos, estos contratos de compraventa de inmuebles y constitución de sociedades. De todas las actos, contratos que hagan, se va formando un libro y ese libro al final debe entregarse a la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Para tener un respaldo de todas las operaciones o todos los contratos que realizaron. La ventaja con esta es que si usted quiere obtener una copia antes de que haya vencido el plazo, que es de un año, puede obtener una copia de la misma, ¿verdad? Porque el abogado los tiene. Perdón, el notario los tiene. Ahora vamos a ver el otro tipo de contrato que es para la compra-venta de vehículos. Vaya, es algo similar, pero sí tiene sus diferencias. Entre las características generales está la verificación si el vehículo posee esquelas. Para ello, se debe entrar a la página de Sertracen y colocar ahí ¿cómo se llama? Con la placa que coloqué ya. Vaya, con la placa. Verificar para ver si este vehículo posee esquelas. Si en casos es así, ahí el abogado tiene que mandar a que se solvente esa situación y luego volver ambos a presentarse para poder realizar ese contrato y se les lee lo que contiene. Vos podés comprar un carro con esquema. No necesariamente lo vas a mandar a que pague. Lo único que va a tener que hacer es disminuirle el precio negociado, el valor de las esquelas y los intereses, porque ya te parece parte de ver. También se podría, no había pensado en eso. No es porque no lo hayas pensado, es que tienes que verlo investigado. Acá no es lo que yo pienso a nivel de contrato, es lo que realmente tiene que darse a nivel de contrato. Entonces, los contratos no son estrategias
estrategias de negocio nada más. O no puedes hacerlos ni tan rigurosos ni tan débiles. El punto es que lo único que no puedes hacer comprar un vehículo que ha sido dado en prenda, que está en prenda. Eso no lo puedes hacer, no te lo van a permitir porque no podría pasarlo a tu nombre. Sí, correcto. Eso cuando se está hipotecando un vehículo. Cuando yo he dado el carro en prenda Como hipotecaria para fiador. obtener un préstamo, el carro pasa a nombre del banco. Y no tengo yo derecho sobre él para poder transferirlo. Y ahí dice en la tarjeta de circulación que el vehículo se prenda. Y cuando tú tienes un vehículo que está en propiedad, también dice que es tu vehículo de propiedad. Así es. Bueno, gracias por la aclaración. Y entre las características legales, bueno, debe tener información del comprador, el precio de venta, el vendedor y también la placa, la clase, la marca, el modelo, el año, el color, el número de motor, el número de chasis, para poder realizar este contrato de compraventa de vehículos. Aquí más o menos una serie de pasos para realizar el contrato de compraventa de vehículos. Para ello primero debe haber revisado el vehículo, verificación si posee esquelas y solventar la situación si es que las hay, o lo que decía el licenciado, que descontar el monto de la esquela al precio de venta. También solicitar la tarjeta del vehículo y DUI de los participantes. La cuestión de hoy es que bueno, en este tipo a veces de contratos pide DUI NIT, pero como el DUI ya está, o sea, se puede homologar, ya solamente con el DUI es suficiente para elaborar el contrato, firmarlo y que el abogado también lo firme y lo selle. Y este contrato se lleva al CERTRASIM para que hagan el cambio de propietario, lo que aparece en la tarjeta. Vamos para el contrato de franquicia. Esto, según el artículo 35 de la ley de marcas, este contrato es un documento que permite a una empresa ceder a otra el derecho de explotación de un sistema de comercialización de productos o servicios sobre un negocio. Más que todo, este contrato es como para yo tomar una licencia. Pues aquí se dan dos términos, el franquiciado y el franquiciador. El franquiciado es la persona que recibe es la persona que recibe ese derecho o esa licencia. La ventaja de este tipo de contratos es que le permite al dueño de la franquicia una expansión y consolidación de la marca a bajo costo, menor riesgo para el franquiciado, y es adaptable para varios tipos de franquicia. Más adelante le mencionaré algunos tipos. Dentro de sus características legales, este contrato me da el derecho a usar la marca durante la vigencia que posee la misma. Generalmente esta es de larga duración, entre 7 y 8 años. El licenciatorio o franquiciado no puede ceder o conceder licencias. O sea, si yo recibo una franquicia, un derecho de explotación de una marca, no puedo ceder mis derechos a otras personas, pero el dueño de la franquicia sí puede conceder y sí la puede usar por sí mismo. Para esto, es este documento el que transfiere este derecho de explotación. Tengo yo el derecho de usar la marca. Lógicamente, el titular o la persona que me está cediendo la franquicia debe ser el titular de esta marca registrada, y también esta se obliga a que quien está dándole este permiso debe realizarle asistencia comercial y debe especificar cuestiones como la decoración, como la forma de trabajar. Y para este contrato de franquicia no hay una ley en específica, sino solamente lo que menciona el artículo que está en la parte superior de la ley de marcas. Estas disposiciones... Lo que pasa, Eric, y lo demás, es que vos estableces un contrato de franquicia, por ejemplo el de la nevería, comprar la franquicia de la nevería, que es el derecho de que pongas una nevería. En el contrato ahí te van a establecer cada cuánto te vas a pedir
Ellos te dicen si te dan los muebles, si te dan los freezer, si tienen costos, si no lo tienen, y cuál tiene que ser más o menos tu nivel de ventas para mantener la franquicia, porque te establecen pedidos semanales mínimos. Hay pedidos semanales mínimos. Ahora, cuando vos estableces una franquicia, lo que está detrás de la franquicia es el derecho común. El derecho común que está establecido en el Código de Comercio y en el Código Civil y en las demás leyes mercantiles. Entonces, después de que ya estableciste un contrato, ya te apegas a las leyes mercantiles nacionales e internacionales, porque acá en El Salvador, por ejemplo, se dio un problema con los serviprompos. Los señores, los que les tenían la franquicia de los serviprompos, que son los mismos McDonald's, y tuvieron un litigio nacional y un litigio internacional. Entonces, ¿por qué? En teoría por el incumplimiento, pero no hubo incumplimiento hasta que lo ganó El Salvador, ganó ese juicio en una corte internacional. Se me puede cambiar. Entonces, muchas gracias por la aclaración. Y ahora les voy a mencionar algunos de los características legales que llevan este tipo de contratos. Este describe los bienes y servicios que son producidos y la contraprestación de la franquicia, porque lógicamente para esto siempre hay una contraprestación que generalmente a esto se le llama colaboración, tiene como un valor. Este valor es, depende de todo tipo de franquicia, varían, pero realmente, según nos comentaban, andan por los $30,000. La nevería no vale 30,000. La nevería es bien barata. No te puedes sí, quizás de las que me estaban hablando eran de las internacionales. La nevería es internacional, pero no puedes establecer un precio para una franquicia en los $30,000, porque no todas las franquicias van a valer lo mismo. No es lo mismo que comprar una franquicia de la nevería que te compras una franquicia de Starbucks o que te compras una franquicia del McDonald's. O sea, depende del valor de la marca. No hay un precio establecido, entonces una zona territorial concedida al franquiciado. Generalmente esto se da en el contrato, que no se puede dar franquicias que cubran a ciertos kilómetros a la redonda. La duración del contrato, que les decía que generalmente era entre 7 y 8 años. Impedir ventas de productos sin la autorización. Generalmente esto se puede dar con franquicias internacionales que me permiten vender productos si no tengo la autorización de ellos. Igual para los mismos aquí. Acá abajo ustedes pueden ver que dice que el licenciatario podrá solicitar al registro la inscripción de la licencia únicamente para efecto de conocimiento público de la existencia de esta licencia. Y aquí están una serie de procedimientos para inscripción de una licencia de estas, que presentar una solicitud ante CNR, colocar la razón social del propietario de la marca, el tipo de licencia y la duración, el lugar y fecha de solicitud, la fotocopia del poder otorgado para el mandatario, presentar documentos de la licencia, pagar las tasas establecidas y entregar el certificado de licencia de uso licenciatario. Ahora, para el contrato de participación, porque tienen que pasar también mis otros compañeros, este contrato de participación es una contribución que se hace entre empresas, ya sea parte del capital o bienes o uso de bienes y servicios. Este contrato de participación es una forma de cooperación mercantil por la que una persona física o jurídica aporta bienes, derechos de capital con el objetivo de participar en el negocio de otro, quedando ambos expuestos ya sea al éxito o al fracaso del mismo. Este contrato se da mayormente en fórmulas asociativas o cuestiones de proyectos, y no es necesario que nazca una persona jurídica para realizar este tipo de contrato. Aquí están algunas características que se debe tener. Por ejemplo,
como les decía, el nacimiento de una persona jurídica es regido generalmente por cláusulas, es sujeto a distribución de utilidades o de ingresos, definir aportaciones de asociados, plazo para distribuirse luego de finalizadas las obligaciones y duración de la participación y firmas de ambos. Vaya, para este tipo de contrato lo que se hace es lo siguiente. Vaya, una empresa puede ser la que se tiene que tener o tiene que realizar algún proyecto, pero ella muchas veces no puede poner, o sea, no tiene todo a disposición para poder realizarlo. Les pongo un ejemplo. Una empresa que se dedica a la construcción, por ejemplo, no es capaz, por decir algo, o no tiene la maquinaria o las herramientas para por ejemplo, hacer estudios de los suelos, etcétera. Entonces, hace un contrato con otra empresa para que esa persona, para que esa entidad le realice el trabajo, y por ello es que ya sea le puedes dar un precio ya definido, que ya tenga un valor, un costado previo, eh, o le da un margen de precios, porque para este tipo de contrato de participación hay varios tipos de contrato, como lo decía aquí en uno de estos numerales. Por ejemplo, yo puedo establecer que sobre el ingreso que yo tenga del proyecto le puedo dar, bueno, yo me puedo quedar con el 95% del ingreso, el 5% para la otra empresa. O puede ser que diga, bueno, yo me voy a quedar con todos los ingresos y sobre las utilidades le voy a dar el 10%. Pero para establecer esto, lógicamente, yo tengo que haber hecho ya un estudio previo para conocer, porque aquí lo que se da la situación es que ambas empresas quieren ganar. Entonces, como buscar el equilibrio para poder realizar este contrato y para compartir las utilidades o las pérdidas. Y aquí llega mi parte, que sigue la otra compañera. Buenos días. Yo les voy a seguir hablando acerca del contrato de distribución. El contrato de distribución es un contrato bilateral. ¿Qué quiere decir esto? Que ambas partes contraen obligaciones mutuamente, en el cual un profesional o empresario independiente, denominado distribuidor, pone su estructura y red comercial a disposición de otro empresario, conocido como fabricante o proveedor, para distribuir durante un periodo determinado o indefinido en un territorio específico con la pasión de supervisión del fabricante, los productos que éste provee. Asimismo, garantizándole en unas determinadas condiciones la exclusividad para venderlos. Algunas de sus características, sus características es que siempre actúa en nombre y por cuenta propia. Su actividad consiste en la compra al empresario de una serie de productos para luego revenderlas a sus clientes, siendo por tanto asumido por él y no por el empresario el riesgo derivado de dicha reventa. El beneficio que obtiene el distribuidor consiste en el margen entre el precio de adquisición del producto al empresario y el precio de reventa a los clientes. Siguiente. Las partes del contrato de distribución son la identificación de las partes del distribuidor y del empresario, la definición de los productos que serán objeto de reventa por parte del distribuidor. También se va a determinar el territorio donde se llevará a cabo dicha anterreventa.
Ahí también van plasmadas las obligaciones de las partes, tanto del distribuidor como del empresario. La exclusividad, ahí es donde hacen aclaración, ¿verdad? Si el distribuidor solo podrá, ahí es donde reflejan que solo dicho producto podrá distribuir, ¿verdad? Y vender. Y el volumen mínimo de la compra anual también. También se aclarará cuál será la forma de pago, la protección de la propiedad industrial o la intelectual del empresario, cuánto tiempo va a durar el contrato, las formas de terminación del contrato y cuáles serían las consecuencias derivadas de dicha extensión, la no competencia y las leyes aplicables. Siguiente. Ahora les voy a hablar acerca del contrato de suministro. El contrato de suministro es por el cual una parte se obliga, a cambio de una contraprestación, a cumplir a favor de otra en forma independiente prestaciones periódicas o continuas de cosas o servicios. ¿Qué quiere decir esto? Que el siguiente. Bueno, que los sujetos que intervienen son el proveedor y el consumidor. El proveedor es la persona natural y jurídica que en forma independiente organizada con la empresa obliga a realizar las prestaciones periódicas o continuas de los bienes y servicios a favor de otros. El consumidor es la persona natural o jurídica que requiere y solicita las prestaciones periódicas o continuadas de los bienes y servicios. Cuando hablamos de periódicas o continuadas, puede decir de que sean continuadas, no hay un plazo establecido hasta cuando voy a dejar de suministrar, ya sea el bien o servicio, y cuando es periódica hay un tiempo establecido. El siguiente. El suministrando se obliga a realizar a favor de otros las prestaciones, lo que les decía anteriormente, continuadas o periódicas de los bienes y servicios al suministrador o consumidor. La siguiente. Y este contrato está regulado en el artículo 1055 al 1065 del Código de Comercio. El siguiente. Las características es un contrato bilateral, porque intervienen ambas partes, la persona encargada de los suministros y también la persona que se beneficia con dicho suministro. En este puedo poner el ejemplo como la compañía de cables satelital. Tenemos el ejemplo, ¿verdad? La compañía es el suministrando y los usuarios, o sea, nosotros somos los suministradores. Somos los suministradores. Bueno, otro ejemplo, otra característica que es oneroso. Ambas partes procuran obtener una utilidad. El suministrando, su objetivo es tener una utilidad, un margen de ganancia, o adquirir dinero por ese servicio que él está brindando, y nosotros estamos adquiriendo lo que es, continúo con el ejemplo del cable satelital. Nosotros podemos poder tener diferentes canales, digamos, en nuestras televisores, y nosotros pagamos por eso. Entonces ambas partes están recibiendo un beneficio. Otra característica es consensual, se perfecciona por el acuerdo de las partes sobre los bienes y el precio. Es nominado, se encuentra regulado en el Código de Comercio. Aquí hay un error, porque yo estaba verificando, encontré esto, pero estos artículos son del Código colombiano, entonces ahí hay un error, pero están articulados, como les decía anteriormente, en el Código de Comercio, en el artículo 1055 al 1065.
eh, es conmutativo, es beneficioso para ambas partes. Las prestaciones son equivalentes y el contrato tiene un equilibrio contractual. Es de tracto sucesivo. Las prestaciones se van desarrollando en forma periódica o continua, lo que les explicaba anteriormente. El siguiente. Los elementos esenciales del contrato de suministro es los datos de ambas partes, las obligaciones y derechos del suministrador, las obligaciones y los derechos del suministrando, van también los elementos y los objetivos de calidad y cantidad de los bienes y servicios a suministrar, el precio del contrato de suministro y el plazo del contrato de los suministros. El siguiente. El incumplimiento del contrato. Cuando existe incumplimiento de una de las partes, la parte cumplida podrá dar por terminada el contrato de suministro, siempre y cuando los perjuicios sean graves o tengan cierta importancia. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre al incumplimiento de esto podrá darse por terminado, siempre y cuando sean graves las faltas. No quiere decir que por un pequeño retraso o algo así va a poder dar por terminado. Dice el proveedor no podrá dar por terminado el contrato sin antes dar aviso de plazo prudencial al consumidor. O sea, tiene que dar un aviso, no va a ser de que de un rato a otro va a dar por terminado el contrato, tiene que dar aviso primero al consumidor. El siguiente. La terminación del contrato. Si las partes no han pactado expresamente el término de duración del contrato, cualquiera de las partes podrá dar por terminado dando previo aviso a la otra parte establecido en la costumbre o con antelación acorde a la naturaleza del mismo. El siguiente. Bien, ahora les voy a hablar acerca del contrato de consorcio. El contrato de consorcio es aquel por virtud del cual dos o más personas se asocian para participar en forma activa o directa en un determinado negocio o empresa con el fin de obtener un beneficio económico. Aquí voy a poner un ejemplo de un bufete jurídico. Se reúnen, digamos, dicha cantidad de abogados, puede ser dos o más, y se organizan para poder tener, digamos, un fin común. Y entonces ellos hacen este tipo de contrato. Es importante mencionar que cada miembro del consorcio realiza las actividades propias que se le encargan y aquellas que se han cometido. Desde el momento que se reúnen, cada uno está sujeto a sus obligaciones también y a realizar las actividades, tanto o sea, de una forma eficaz y eficiente. Al hacerlo, debe coordinar con los miembros del consorcio conforme a los procedimientos y los mecanismos previstos en el contrato. Sus características. El consorcio se entiende como un contrato de acuerdo o de colaboración empresarial. Debe constar por escrito, no está regulado por la ley, no origina el nacimiento de una persona jurídica, por ende no tiene denominación ni razón social. Por medio del consorcio se busca ayuda mutua, adquiriendo derechos y obligaciones para obtener un fin común, que persigue optimización de recursos y las ganancias son de orden privado. ¿Qué quiere decir? Que las ganancias que ellos obtienen son de ellos,
pero sí también tienen que otras de las características son, ¿verdad? Que en principio la duración del consorcio está determinada por el tiempo que sea necesario para la culminación del proyecto. También entre sus miembros existe una colaboración permanente en donde aportan conocimiento, capital y los recursos necesarios para cumplir con el proyecto. Asimismo, todos los miembros del consorcio responderán de forma solidaria a todas y cada una de las publicaciones que han sido derivadas de la propuesta y del contrato. Es decir, que todas aquellas actuaciones, hechos o omisiones que se representen durante el desarrollo de la propuesta y del contrato afectarán a todos los miembros del consorcio en igual grado de responsabilidad. También los consorcios tienen el deber de tramitar su registro único tributario y por consiguiente su número de identificación tributaria. Si desarrollan una actividad grabada con el impuesto del valor agregado, o sea, el IVA, deberán presentar la correspondiente declaración. Y también son agentes de retención de la fuente. Para efectos de la contratación, cada uno de los miembros del consorcio deben estar inscritos en el registro de proponentes de la Cámara de Comercio. También no están obligados a asignar una revisión fiscal, pero si deciden hacer, deben establecer en el contrato tanto su nombramiento como las funciones que deben cumplir. La siguiente. Los requisitos del contrato: identificación de los partícipes, incluido domicilio y lugar para recibir las notificaciones, la designación de él y de los representantes, detalle valorado de los aportes de cada uno de los miembros, determinación de los compromisos y obligaciones que asume cada parte, la identificación precisa del procedimiento al cual participó y fue asociado, también la determinación de las responsabilidades, la obligación de no disolver o dar terminada la asociación o consorcio por voluntad de los partícipes y de no cambiar la conformidad de sus partícipes hasta que no finalice la etapa contractual. O sea, no pueden dar por terminado el contrato sin antes terminar el proyecto que están realizando, la actividad que ellos están realizando, con la que se, digamos, la actividad que fue el fin con el cual ellos se realizaron unirse, ¿verdad? Realizar ese consorcio. También el objeto social y el plazo de duración. El siguiente. Bien, ahora les voy a hablar acerca del contrato de confidencialidad. La finalidad de este es proteger ciertas informaciones confidenciales. Estos pueden ser datos financieros, secretos comerciales o tecnológicos que se suministran en el transcurso de una negociación entre empresas. Bien, este contrato está articulado en el artículo 48 del Código de Trabajo, ¿verdad? Donde habla acerca de la confidencialidad de los profesionales, y también en el artículo 12 del Código Penal, conforme a las faltas que se realizan con la confidencialidad de las cosas. Bueno, la siguiente. Las funciones de este contrato son proteger la información, prevenir la pérdida de derechos de propiedad intelectual, definir qué información puede y no puede ser divulgada. Los acuerdos que debe contener este contrato es la descripción de la información, digamos si es una empresa tecnológica, ¿verdad? No puede ser divulgada tal vez si están creando una nueva marca
diferentes actividades, ¿verdad? Sabemos que hay cosas que no se pueden divulgar o si en los que trabajan en las entidades financieras, ¿verdad? No se puede divulgar cuáles son las personas que que tienen acciones ahí, cuántas acciones, ni mucho menos el monto de ellas. También otro de los acuerdos que van incluidos es las razones por las cuales la información deja de ser confidencial. Digamos, si hay ya un, un problema como legal, entonces ahí hay una cláusula donde dice de que a quién se le puede revelar la información y a quién no. Las circunstancias en las que la información puede ser divulgada a terceros, lo que les mencionaba, y luego las cláusulas legales. Sí, bueno, creo que eso sería de mi parte y ahora queda otro compañero. Gracias. Tengan todos muy buenos días. Quería saber si se me escucha primeramente. Sí, José. Sí, Dani, escúchame. Gracias. Yo les hablaré sobre la ley del impuesto sobre la renta. Siguiente. Antes de comenzar la definición del impuesto sobre la renta, les diré una pequeña introducción sobre la definición de los impuestos y la renta. Los impuestos son los aportes en dinero que los ciudadanos están obligados por ley a pagar para que el Estado disponga de los recursos suficientes con los que financiar la satisfacción de las necesidades públicas, y la renta son todos los ingresos que constituyen utilidades o beneficios que rinda una cosa o actividad y todos los beneficios, utilidades e incremento de patrimonio que perciban o devenguen, cualquiera que sea su naturaleza, origen o denominación. O en pocas palabras, la renta son todos los ingresos obtenidos en un año comercial. El impuesto sobre la renta, o en sus siglas ICR, es la carga fiscal que realizan los contribuyentes de acuerdo a la cantidad de ganancias o ingresos percibidos durante un ejercicio o periodo. Dicho de otra manera, se trata de la contribución proporcional que realizamos al Servicio de Administración Tributaria, en sus siglas SAT, de acuerdo con las ganancias que incrementan nuestra riqueza a lo largo de un tiempo determinado. Y si hablo en plural es porque el ICR es una obligación fiscal para todos. Hay excepciones que diré más adelante. En términos tributarios, a diferencia del IVA, por ejemplo, el ICR es un impuesto directo que es aplicado sobre los ingresos que recibe una persona y no sobre lo que consume. Entonces, como regla general, entre mayores sean las ganancias e ingresos que se obtengan de tus actividades económicas y comerciales, mayor será el impuesto sobre la renta que se debe pagar al Servicio de Administración Tributaria. Siguiente. Les voy a hablar sobre el objeto de ley. En relación a la ley del impuesto sobre la renta, es el nacimiento de la obligación tributaria y surge de la obtención de rentas por los sujetos pasivos en el ejercicio de imposición del que se trate, y dicha renta genera la obligación del pago del impuesto sobre la renta. Los objetivos que se tuvieron para crear la ley del impuesto sobre la renta en ese momento eran una obtención de una ley que se adecuara a la situación económica y social que el país enfrentaba, ampliando las bases de recaudación mediante la reducción de exenciones. También otro objetivo era la eliminación de la doble tributación. Otro objetivo era la simplificación de las tablas del impuesto, lo que se lograría moderando las tanto para las personas naturales como para las personas jurídicas, y dar una mayor transparencia, neutralidad, certeza y facilidad en la aplicación de los procedimientos administrativos. La ley del impuesto sobre la renta tiene como función apoyar a la recaudación tributaria por parte de los contribuyentes
para permitir el gasto y los servicios públicos en nuestro país, apoyándose de una base legal que se tiene que cumplir en nuestro país. En pocas palabras, es el combustible que el gobierno necesita para funcionar adecuadamente. La declaración de renta es de suma importancia, ya que es una obligación tributaria del contribuyente informar las rentas que haya tenido y pagar los impuestos respectivos para que el fisco tenga los recursos necesarios para llevar a cabo su política fiscal. Siguiente. Las rentas grabadas. Pues las rentas grabadas corresponde al total de los ingresos percibidos o devengados por el contribuyente por actividades realizadas en el territorio nacional durante el ejercicio o periodo. Está formada por todos los rendimientos junto con los incrementos y disminuciones de patrimonio sobre los que se establecen los impuestos correspondientes en cada ejercicio fiscal. La renta gravada ha de abarcar desde aquellos elementos que corrientemente asimilamos con el concepto de renta, ya sea salarios, rentas por alquileres, beneficios empresariales, dividendos o intereses, hasta aquellos otros menos corrientes, como las contribuciones empresariales a los fondos de pensiones, las prestaciones por desempleo, ganancias de capital o retribuciones en especie. Las rentas grabadas en nuestro país se clasifican ya sea por ingresos por sueldos, salarios, gratificaciones y comisiones bajo régimen de subordinación laboral, ingresos ya sea por profesiones, por artes, oficios, deportes y cualquier otra ocupación de igual naturaleza, actividades comerciales, industriales, agropecuarias, utilidades y dividendos, servicios utilizados en el país por actividades originadas en el exterior. Y su base legal está en el artículo 1 y 2 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Siguiente. Y seguirá mi compañero. Buenos días, yo voy a seguir hablando sobre lo que es la renta obtenida. Siguiente, por favor. La renta obtenida no es más que todo lo que se obtiene, ¿verdad? De los productos de utilidades percibidos y vengados por los sujetos pasivos, ya sea en efectivo o en especie, provenientes de cualquier clase de fuente, tales como el trabajo, en este caso ya sean salarios, sueldos, honorarios, comisiones y toda clase de remuneraciones, compensaciones de la actividad empresarial, ya sea comercial, agrícola, industrial y de servicio y de cualquier otra naturaleza, del capital, tales como decía el compañero, el alquiler, intereses, dividendos y participaciones, toda clase de productos, ya sea ganancias, beneficios, utilidades, de cualquier sea su origen. Siguiente, por favor. Excluidos del concepto de la renta. En este caso tenemos los valores percibidos por el trabajador, ya sea en dinero o en especie del patrono, en concepto de viáticos para el transporte, alimentación y estadía en una cuantía razonable, herramientas de trabajo, uniformes, equipos de oficina, siempre que las actividades a las que destinen dichos valores o bienes sean necesarios para la producción de la renta del patrono. También el valor de los bienes que por concepto de delegados o herencia reciba un contribuyente. El valor de los bienes que por concepto de y cónyuges. La determinación de la renta obtenida. La renta obtenida se determinará sumando los productos o utilidades totales de las distintas fuentes de la renta del sujeto pasivo para los efectos del cálculo del impuesto. La renta obtenida se computará por periodos de 12 meses que se denominarán ejercicios de imposición. Cuando el sujeto obligado dejare de existir o se retirare definitivamente del país, terminando sus actividades económicas
en él antes de finalizar el ejercicio de independiente. Se deberá liquidar el impuesto sobre la renta que corresponda a la obtenida en dicho periodo. Lateral C. La renta se presume obtenida a la medianoche del día en que termine el ejercicio o periodo de imposición correspondiente. Bueno, en este caso se entiende que, por lo que entiendo, la que tiene que ser si el ejercicio va desde el 1 de enero de cierto año al 31 de diciembre, entonces caduca a la medianoche, ¿verdad? El 31 de diciembre. Cada ejercicio o periodo de imposición se liquidará de manera independiente del que precede y del que se siga. Siguiente, por favor. Las personas naturales deberán computar su renta usando el método de efectivo, o sea, tomando en cuenta los productos o utilidades realmente percibidos en el ejercicio, ya sea en dinero, efectivo, los valores o en especie. Siguiente. Rentas no gravables. En el artículo 4, son rentas no gravables por este impuesto y en consecuencia quedan excluidas del cómputo de la renta obtenida las que por decreto legislativo, las remuneraciones, compensaciones y gastos de representación, las indemnizaciones que en forma de capital o renta se perciben, las remuneraciones, compensaciones y gastos de representación, los intereses, premios y otras utilidades, el valor del arrendamiento que produciría la casa de habitación del contribuyente, las cantidades que por cualquier concepto premios otorgados por la Asamblea Legislativa por servicios relevantes prestados a la patria y los premios otorgados a los trabajadores públicos. En este caso, el sujeto pasivo de la obligación jurídico-tributaria. La otra. 555. El artículo 19 dice que el sujeto pasivo de la obligación tributaria no es más que todo el Estado, ¿verdad? Que es el ente regulador público, acreedor del tributo. Para los efectos de este código se entenderá por acto administrativo la declaración unilateral productora de efectos jurídicos singulares, sean de trámite o definitivo, dictada por la Administración Tributaria en el ejercicio de su potestad administrativa. Artículo 21 nos dice cuando en las normas del presente código se haga alusión a la expresión administrativa tributaria. El artículo 20 de competente a la administración tributaria da potestad de administrar la aplicación de este código y las leyes tributarias, los tributos internos de una manera general y obligatoria. El artículo 23 nos dice son funciones básicas de la administración tributaria: el registro, control y clasificación de los sujetos pasivos, exclusión de sujetos pasivos cuando carezcan de capacidad contributiva, registro y control de cumplimientos tributarios, control y designación de agentes de retención y de percepción, la fiscalización de las liquidaciones hechas por los contribuyentes, las liquidaciones oficiosas del impuesto, la aplicación de sanciones, la gestión administrativa de cobro del impuesto y accesorios, la gestión previa de cobro de la deuda tributaria por la vía judicial y cualquier otra función que en materia de tributos internos le permita ejercer eficientemente y técnicamente su función administradora. Siguiente. Sujetos de la obligación tributaria pasivo. Son sujetos pasivos los siguientes asteriscos.
Y el siguiente, ahora, y el sujeto de que viaja al Estado, de personas naturales o jurídicas, o no. ¿Me escuchan? Por momentos sí, se queda la señal pegada. Y un poquito cortado también se le escucha. De personas, Me está acordando que lo dejó la de personas naturales o jurídicas. De personas naturales o jurídicas domiciliadas o no, de las sucesiones y los fideicomisos domiciliados o no en el país, de los artistas, deportistas o similares domiciliados o no en el país, sea que se presenten individualmente como personas naturales o bien agrupados en conjunto, las sociedades irregulares o de hecho y la unión de personas. Siguiente, Eric. Exclusión de sujetos pasivos. Según el artículo número 6 del impuesto sobre la renta, no son sujetos obligados al pago del impuesto el Estado, las municipalidades, las corporaciones y fundaciones de derecho público y las corporaciones y fundaciones de utilidad pública. En este caso, como que los diputados no nos pagan impuestos, ¿verdad? Bien raro, pero dicen que son los padres de la patria. La siguiente es... No, es que lo que no es ahí, estás haciendo una mala interpretación de la ley. La que no paga impuestos es la Asamblea Legislativa. Las alcaldías tampoco pagan impuestos sobre la renta, pero la gente que trabaja en las alcaldías y en la Asamblea Legislativa sí tienen que pagar el impuesto. No están exentos. Muchas gracias. Sí, en el caso sí, la alcaldía no paga, pero lo que es la asamblea, los diputados, sí tengo entendido que no pagan impuestos, ¿verdad? De ahí los demás que trabajan, sí, claro, pagan, pero ellos en sí... Les descuentan renta igual que nosotros. No los estoy defendiendo porque no son ni buena pieza los diputados, pero sí pagan, o sea, el descuento de renta siempre se les hace. El descuento de renta tiene que hacerse siempre. Porque ellos tienen, lo que tienen ellos en exceso son dietas, y no dietas de no comer, sino de exceso de viáticos. Pero la retención tiene que hacérsela, de hecho la ley te lo dice. La ley te dice de que, si bien es cierto que las instituciones gubernamentales no pagan renta, pero esto no exime a la obligación de hacer la retención respectiva. O sea, la retención siempre la tienes que hacer y el pago de lo que hayas retenido también tienes que hacerlo. Sí, entiendo, gracias. La siguiente, bueno, ahí está bien, gracias. Determinación de la renta neta. El artículo 28 nos dice que la renta neta se determina deduciendo de la renta obtenida los costos y gastos necesarios para la producción de la renta y para la conservación de su fuente, que esta ley determine, así como las deducciones que la misma establezca. Son deducibles de la renta obtenida los gastos del negocio, las remuneraciones, gastos de viaje al exterior y viáticos al interior del país, arrendamiento, primas de seguros, y cotizaciones del seguro social, deducciones para asalariados que liquidan o no el impuesto, los combustibles, mantenimiento, intereses, costos, gastos agropecuarios, costos y gastos no deducibles y la depreciación. Siguiente, Eric.
En este caso he hecho un pequeño ejemplo para cómo determinar la depreciación, porque igual muchas veces decimos, cuando vemos el balance general, llevamos una cierta cantidad de depreciación acumulada, pero tal vez muchas veces no sabemos cómo sale. Entonces tengo un ejemplo aquí. Para la depreciación se puede hacer de varios métodos, ¿verdad? Está la línea recta, unidades producidas, suma de dígitos y por horas trabajadas, en este caso de una maquinaria, por Solo tienes ejemplo. que tener en cuenta, La ma- Aristides, que los métodos que vos has encontrado como métodos de depreciación del impuesto sobre la renta, son métodos no propuestos por la Dirección General de Impuestos Internos a través de la ley del impuesto sobre la renta. Solo te reconoce el método de línea recta, y cuando vos vas y querés otro método de depreciación, tenés que justificar la razón de por qué querés otro método de depreciación diferente al que ya está establecido. Si la administración te lo avala a través de una resolución, puedes aplicarlo. De lo contrario, no puedes aplicar otro método que no sea el de línea recta. También tengo que aclararte que no existe costo inicial menos valor de salvamento para efectos de calcular la depreciación. Si haces esa fórmula, esa sería una fórmula financiera, no sería una fórmula fiscal. Si vos haces eso y en una fiscalización te encuentran que al costo inicial le has quitado el valor de salvamento y lo has dividido entre el tiempo, entonces te van a botar los costos que te hayas deducido en ese año como, como depreciación, porque son deducibles del impuesto sobre la renta a nivel de gastos de administración y ventas, y a nivel de producción, porque están prorrateados en cada uno de los productos que se hacen. La fórmula correcta de realizar la depreciación es el costo del bien entre el tiempo, y el costo del bien incluye todos los gastos necesarios que se hayan realizado para poner el bien en funcionamiento. Por ejemplo, ustedes que van a tener una empresa que va a vender concentrados y alimentos para animales, y ustedes van a producir los concentrados, los costos asociados, los costos que se asocien con que vos pongas una máquina en funcionamiento total, esos costos se los agregas al valor del bien. Es decir, que si una máquina te costó $50,000, traerla ya con costos, seguro, flete y derechos arancelarios, porque también los derechos arancelarios van al costo del bien. Entonces, ¿qué va a suceder? Que le pagas a alguien para que te haga la instalación de la máquina y te haga todo lo que es el suelo donde va a estar la máquina, la instalación eléctrica. Todos esos gastos se los vas a agregar al valor de la máquina. Si gastaste $50,000 en la máquina, más $10,000 en instalarla, el valor de la máquina va a ser $60,000. Y como la máquina tiene una depreciación, de acuerdo a lo que establece el artículo 30 de la ley del impuesto sobre la renta, tiene una depreciación del 20%, que es lo mismo, digamos, 5 años, entonces va a ser $60,000 por el 20% la depreciación del primer año. Si la compraste a medio año, pues tiene que ser una depreciación proporcional al tiempo en el que la estés utilizando. Sí, en este caso sí, bueno, más que todo me agarré de referencia como ejemplo que hemos visto en matemática financiera, que era como para dejar un valor final de un producto, ¿verdad? Porque lo que nos explicaba el licenciado, que no se puede, digamos, darle de baja de una vez. Entonces con ese objetivo lo hice, pero sí entiendo lo que me quiere decir. Pero él es netamente financiero, entonces o sea, obviamente el valor del bien tiene que tener un valor de rescate. $1 le queda en el valor en libros. Sin embargo, Aristides, eso que estás haciendo lo podemos utilizar nosotros cuando vos estás haciendo una evaluación de proyecto. Seguramente en eso lo vieron ustedes en matemática financiera, porque en la evaluación del proyecto hay que calcular un valor de rescate. ¿Por qué un valor de rescate? Porque al final vos tenés una maquinaria que ya dio toda su vida útil y tiene un valor al final que la podés vender.
le calculamos un valor que va a tener 5 años después y entonces decir, bueno, va a valer, si la compré en 50.000, va a valer 5.000 5 años después. Para efectos fiscales no puedes hacer eso. Vas a hacer las 60.000 entre 5 y ese va a ser tu depreciación que te puedes deducir. Pero cuando vos estés haciendo la evaluación del proyecto, sí puedes hacer eso. Son dos momentos diferentes. Uno para hacer la evaluación del proyecto, que por eso les decía, que son fines financieros, y otro es para los efectos fiscales que va a tener. Solo para que no se confundan. Lo que ha hecho está bien, pero eso es para fines financieros, no para fines fiscales. Pero está bien que lo hayas puesto acá porque lo podemos aclarar. Uno es un fin fiscal y otro es un fin financiero. Sí, gracias. Ahora sí entiendo. Claro, sí, porque al Estado igual no le conviene de que uno se esté quitando, digamos, costos y gastos más de lo normal, ¿verdad? Pues eso le baja también el pago que le tenemos que dar a él. No, Pero sí, entonces, de hecho aquí gracias como lo por estás aclarar. haciendo, quien afectaría es la empresa, no afectaría al Estado, Sí, porque si le pones un valor de salvamento de 10.000, vas a hacer 50.000 entre 5 te va a dar 10.000, pero si lo hubieras hecho 60.000 entre 12 te va a dar 12.000. El efecto fiscal de 2.000, que son la diferencia entre 12.000 y los 10.000 que estamos hablando, 2.000 por el 30%, vas a pagar $600 más de impuestos cada año por hacerte esta deducción. Y si tenemos en cuenta que al final del año 5 te llega el Ministerio de Hacienda y te ve que has aplicado eso, en el año que te estés fiscalizando te va a eliminar la depreciación total. Te va a eliminar la depreciación total. Si te dedujiste 10.000, vas a pagar $3.000 más de impuestos porque no te lo va a pasar como deducible. Continuar. la siguiente, Eric. Bueno, en este caso aquí era ya solamente de lo mismo la depreciación, ¿verdad? Pero ya lo explicó el licenciado en las circunstancias de que lo puse, igual lo dejaría así. La siguiente. En este caso estoy mostrando aquí un estado de resultado del 1 de enero al 31 de diciembre, en donde se reflejan lo que serían como ya todos conocemos el estado de resultado, ¿verdad? Que es el estado de pérdidas y ganancias, donde refleja si hubo pérdida o ganancia en un negocio, entonces las ventas totales, las ventas brutas, y abajo donde está lo que es el porcentaje de la reserva legal que hay que dejar y la utilidad antes del impuesto. En este le coloqué el 25% y la utilidad neta, ¿verdad? En base a esto vamos a hacer nuestros cálculos. La siguiente, Creo que la renta ahí tiene que ser el 30%. en este, no el Dale para atrás. ¿Cuáles son los ingresos? 185.000. Y la ley te dice cuando los ingresos superen los $150.000, no las utilidades, sí, los ingresos. en eso también me había equivocado. Yo pensé que era basado en utilidades, pero sí de 150.000 arriba el 30 y 150.000 abajo el 25. Por eso estoy ahí para que en la parte fiscal y financiera yo les pueda asesorar, porque son las partes en las que mis áreas un poquito más fuertes. Esto fue debido a la experiencia que Dios me ha permitido acumular con el tiempo a través de la fiscalización, uno se va dando cuenta de la realidad empresarial. Y algunos artículos, pues yo sé que para ustedes es nuevo empezar a leer artículos del impuesto sobre la renta y más que todo interpretarlo. Bueno, sí, gracias. Va a la siguiente, Eric. Este es un formulario sobre qué es la declaración sobre la renta. Se mira poco. La siguiente, la liquidación y el pago del impuesto. Según el artículo 48 del impuesto sobre la renta, el impuesto correspondiente debe liquidarse por medio de declaración jurada contenida en el formulario elaborado
elaborado por la Dirección General de Impuestos Internos y que deberá presentarse dentro de los 4 meses siguientes al vencimiento del ejercicio o periodo de imposición de que se trate. El artículo 150, el pago del impuesto autoliquidado deberá efectuarse dentro de los plazos que las leyes tributarias respectivas establezcan por medio de declaración jurada en los formularios elaborados por la Administración Tributaria. Otra del pago y la retención del impuesto. Lugar del pago. El Ministerio de Hacienda, mediante acuerdo, podrá autorizar lugares diferentes para la presentación de las liquidaciones del impuesto y del pago respectivo. Plazo para enterar lo retenido. El artículo 162 dice que el agente de retención enterará la suma retenida al encargado de la percepción del impuesto dentro de 10 días hábiles que inmediatamente sigan al vencimiento del periodo y que se efectúe la retención. Medios de pago. El artículo 170, el pago deberá efectuarse por los medios siguientes: en dinero en efectivo, con títulos específicamente autorizados para tal efecto, mediante cheque certificado, por acreditamiento de retenciones de impuestos, anticipos a cuenta o contra créditos fiscales concedidos mediante resolución de conformidad a lo previsto por este código. Así es. Anticipo a cuenta. El artículo 73 dice: los pagos anticipados deben ser expresadamente dispuestos o autorizados por la ley tributaria respectiva y enterados en los plazos estipulados por la misma. Artículo 151. Los enteros se determinarán por periodos mensuales y en una cuantía del 1.35% de los ingresos brutos obtenidos por rama económica y deberán verificarse a más tardar dentro de los 10 días hábiles que sigan al del cierre del periodo mensual correspondiente, mediante formularios que proporcionará la Administración Tributaria. Aquí se puede ver lo que es el formulario de pago a cuenta en un formato. Esto sería todo. Pasa Daniel con la siguiente parte. Bueno, yo les estaría hablando sobre las devoluciones. Cuando existe algún exceso en las retenciones del contribuyente, el gobierno desembolsa fondos para compensar lo que se ha descontado de más al contribuyente, pero hasta que se ha efectuado la respectiva declaración del impuesto sobre la renta. O como lo dice en el artículo 82 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, cuando las sumas enteradas a cuenta del impuesto en cualquier concepto excedan del monto del impuesto que de conformidad a la ley corresponda, o cuando la persona no tuviese capacidad contributiva de conformidad con la ley, la Dirección General de Oficio, a petición del contribuyente, dictará resolución ordenando que se resuelva al interesado dicho excedente. Esta resolución deberá dictarla la Dirección General con un informe de la Dirección General de Tesorería de que las sumas cuya devolución se trata han ingresado al Fondo General. En cualquier caso, la devolución deberá efectuarse o más tardar dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que se notifique la resolución definitiva, la cual deberá pronunciarse dentro de los 120 días siguientes a la fecha de presentación de la solicitud respectiva. La Dirección General de Impuestos Internos procederá a gestionar el oficio de los 180 días siguientes de efectuado el pago al que dé lugar la devolución, o para pedir formalmente la devolución del excedente del impuesto sobre la renta a personas naturales, domiciliadas o no, diversas y personas jurídicas por un monto mayor a 5.000, se debe ir al Ministerio de Hacienda, con el objetivo de verificar si la petición de devolución del impuesto sobre la renta es procedente o no. Como base legal en el artículo del 212 al 215 del Código Tributario. Y los requisitos es presentar escrito en original y copia firmado por el contribuyente, apoderado o representante legal. Si el trámite no lo realiza el contribuyente, deberá tener firma autentificada, así como presentar los documentos de identidad de quien presenta el escrito.
El procedimiento general es que el auditor realice estudio previo, requerimientos y sean necesarios, examina la documentación y emite un informe del estudio realizado. Posteriormente se emite resolución donde se establece si lo solicitado es procedente o no. La retención en las remuneraciones. La remuneración, conforme a lo prescrito en el artículo 64 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, es el devengo de salarios, sueldos, sobresueldos, horas extras, primas, comisiones, gratificaciones, aguinaldos y cualquier otra compensación por servicios personales, ya sea que estos se paguen en efectivo o especie y en donde la prestación de servicios es por tiempo indefinido, o bien cuando dichos servicios se contraten por un plazo determinado, bien sea a tiempo completo, medio tiempo o tiempo parcial, con carácter de subordinación o dependencia. Consecuentemente, cualquier compensación, ya sea en efectivo o en especie, que se pague o entregue al trabajador, debe considerarse como renta obtenida y por lo tanto está sujeta a lo establecido en el artículo 55 del Código Tributario, artículo 96 del Reglamento de Aplicación del Código Tributario y Decreto Ejecutivo número 216, o como dice su base legal en el artículo 57 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Se aplica el método de retención de rentas para la recaudación del impuesto, intereses y multas que correspondiesen a los sujetos que obtengan rentas en el país, de acuerdo con las disposiciones. No están sujetas a retención las remuneraciones pagadas por servicios prestados a un gobierno extranjero. Y ahí podemos ver las tablas de retención actuales en nuestro país. Pues está la tabla de retención mensual del tramo 1 de 1 centavo hasta $472 no hay retención y no se calcula el impuesto sobre la renta. Ya el segundo tramo sí, que es de los 472 a los 895, 10%. También están las remuneraciones grabadas pagaderas quincenalmente, en los 4 tramos, del 1 al 236 sin retención, del 236 al 447 10%, del 448 a 1019 20%. También las remuneraciones grabadas semanalmente, que es del centavo hasta los $118 no se paga retención, de los 118 a los 223, de los 224 al 509 el 20%, y del 509 en adelante el 30%. También está para el mes de junio, que prácticamente son los meses, que está el primer tramo del centavo hasta los $2.800, no aplica retención. El segundo tramo del 2.822 con un centavo hasta el 5.371, el 10%. El segundo tramo 5.371.45 hasta los 12.228 el 20%, y de los 2.228.61 en adelante el 30%. Igual para el mes de diciembre, que ya sería los 12 meses, el primer tramo del centavo hasta los 5.664 no se aplica retención, del 5.664 con un centavo al 10.742 el 10%, del 10.742 al 24.457 un 20%, y del 24.457.15 en adelante un 30%. Siguiente. Voy a dar un ejemplo de cómo se calcula el impuesto sobre la renta. Si pueden ver en la imagen izquierda, en la tablita de abajo es la tabla de retención actual. La de arriba es la que estaba en el tiempo antes. Y se les voy a poner con un ejemplo. Digamos que el salario nominal de una persona es de 800, se le resta el AFP y el ISS, que en este caso ya lo sacan en la imagen, que es el 50 y 24, unos $726. A este $726 vamos a buscar el tramo de la tabla de retención en el que corresponde. Vemos que del centavo a 472 no aplica porque hay más. Del 472 al 825
95,24 vemos que se aplica. Ahí está el 726. Entonces a este 726 le restamos el 472. Nos da una suma de 254. A este 254 le aplicamos el 10% de la tasa que le corresponde, dando un 25,40 y se le agrega la cuota fija de 17,67, dando el impuesto sobre la renta un total de $43.07. Olvidar que para las personas jurídicas, fideicomisos, uniones de personas, sociedades irregulares, sean domiciliados o no, tienen una tasa del 30%. Pero si la renta que obtuvieron 50,000, se aplica solo el 25%, como había dicho el licenciado en diapositivas anteriores. Les voy a explicar los aumentos de retención. Son aquellos obligados por la administración tributaria a retener una parte de las rentas pagadas o acreditadas a los sujetos pasivos responsables de hacer llegar a los fondos a la Dirección General de Tesorería del Ministerio de Hacienda a través de la presentación de informes o declaraciones. Esto según lo establecido en el artículo 158 del Código Tributario y artículo 98 de su reglamento respectivo. Con las reformas vigentes se le asignan nuevas tareas a realizar enfocadas a informarse entre patronos y de efectuar los recálculos respectivos, buscando que las retenciones guarden correspondencia a lo establecido en la tabla del artículo 37 de la ley de renta y este se aproxime al impuesto sobre la renta pagada. Sin olvidar que, según el Código Tributario, la empresa actúa como agente de retención al retener el salario de las personas que son sujetas de retención. Las obligaciones formales de los agentes de retención son: 1. Aplicar las tablas del decreto ejecutivo número 216. La segunda es restar del total de las rentas grabadas, las no grabadas. Efectuar recálculos en los meses de junio y diciembre de cada año para determinar la retención correspondiente. Y además el sujeto de retención, que es la persona empleada, debe informar a cada agente, persona natural o jurídica que la retiene, la existencia de los empleos que posee, así como el monto respectivo de rentas que devengan en cada uno de ellos, y decidir qué patrono desea que le efectúe la retención respectiva, si es que gana lo mismo en ambas clases, pues se procederá de acuerdo a lo establecido en los casos especiales. Al finalizar la relación laboral, el empleado tiene el derecho de exigir la constancia respectiva de renta a su agente, la cual deberá ser entregada a su nuevo patrono. El incumplimiento por parte del empleador a estas disposiciones será sancionado con una multa de 2 salarios mínimos vigentes mensuales. Esto, su base legal está en el artículo 54, 58, 59 y 62 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Y esto sería todo de nuestra parte. Muchas gracias por su atención. Gracias por la presentación. Hay algunas cosas que todavía tenemos que pulir ahí en la interpretación del impuesto sobre la renta. No busco realmente que sean expertos, sino que solo conozcan que existe una ley del impuesto sobre la renta y que las empresas están obligadas a pagar. Las empresas más exitosas en el mercado no son las que tienen mayores ganancias siempre, sino son las que tienen mayores ganancias, pero cumplen con todos los requisitos, tanto los requisitos laborales, de calidad y los requisitos fiscales, es decir, cumplen con el ordenamiento jurídico de un país. Esas son las empresas exitosas y eso solo pueden hacerlo CEOs completamente responsables, gerentes, dueños de empresas completamente responsables, que cuando están administrando pues logran de alguna manera hacer una interpretación clara de lo que es la ley del impuesto sobre la renta, la ley del código tributario, la ley del impuesto de la transferencia inmueble, de la prestación de servicios, el código civil, el código de comercio, la ley penal, o sea, es decir, tener en cuenta todos los aspectos del ambiente organizacional externo e interno y ponerlo en práctica. A medida que vas haciendo eso y vas logrando los resultados
vas teniendo una empresa exitosa. El éxito, como les decía, no se mide en el rendimiento sobre la inversión de una empresa, sino en el rendimiento sobre la inversión de una empresa que cumple con todos los requisitos legales. ¿Por qué? Porque te vas a desenvolver en una economía como El Salvador, pero también puedes desenvolverte en una economía como Norteamérica o una economía como Costa Rica, en donde el ordenamiento jurídico es más complejo y normalmente pues tienden a cumplirse las leyes. No sé quién va a ser el segundo equipo que va a exponer. Nosotros lanzaríamos. Vale, en 5 minutos comenzamos. Bye.